días, mis estudiantes bellos, ¿cómo están? ¿Cómo están los bellos estudiantes del octavo básico? ¿Cómo está Javiera, Yaciara? ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo está Esteban, Nicolás Gajardo, Nicolás Martínez? Benjamín, ¿cómo está? Espero que todos me estén diciendo bien. Bueno, queridos estudiantes, comenzamos la clase grabada del día de hoy con fecha de 5 de octubre del año 2020. Así es, ya estamos en octubre. ¿Y les cuento algo? Este es mi mes favorito. ¿Saben por qué? Yo creo que no se acuerdan. Yo sé quién se acuerda, la Javiera. Ella se acuerda porque es mi mes favorito, ¿cierto? Lo voy a dejar en incógnita para que después me pregunten por qué es mi mes favorito. La clase grabada del día de hoy es de la asignatura de Historia. ¿Y qué veremos hoy? A ver, ¿qué veremos? Veremos el fin del antiguo régimen y la independencia de Estados Unidos. Muy interesante el tema, pero antes partiremos con lo más importante, que es el objetivo de la clase. Identificar las características del fin del antiguo régimen y la independencia de Estados Unidos a través de la siguiente presentación, con el fin de ampliar su conocimiento en la asignatura. Por lo tanto, vamos a ver las características y las fechas, los principales hitos del fin del régimen y de la independencia de Estados Unidos. Es muy interesante, a la tía se le enreda la lengua. Pero antes, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguien se acuerda? A ver, Jesús. Lo escucho. ¿Ya? ¿Yaciara se acuerda de lo que vimos en la clase anterior? Javiera, ayúdela a Yaciara. ¿Qué vimos en la clase anterior? Muy bien, la ilustración, excelente. ¿Y qué era la ilustración? La ilustración era un movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII. Hizo un análisis racional basado en el método científico y la contemplación ordenada de los fenómenos humanos. Representa una importante modernización cultural y el intento de transformar las conductas y estructuras del antiguo régimen. ¿Se acuerdan que había idea de libertad? Excelente, muy bien que recuerden lo que vimos en la clase anterior. Ahora sí, partimos con el fin del antiguo régimen. El absolutismo entra en crisis. ¿Alguien se acuerda lo que era el absolutismo? Muy bien, cuando el poder caía absolutamente en el rey. Excelente. Bueno, ese periodo entra en crisis. A fines del siglo XVIII, el sistema absolutista y el concepto de despotismo ilustrado entran en crisis. ¿Qué es despotismo? Ideas centradas, ¿cierto? Ideas a la fuerza. Entonces las ideas de la ilustración entran en crisis. Dentro de las causas se encuentran las ideas ilustradas que propagaron los intelectuales de la época, los principios de la libertad e igualdad social contra los gobiernos autoritarios, ideas que no solo se extendieron por Europa, sino también por América. Continuamos. Todo esto desencadenó revoluciones políticas y económicas. Una de las rebeliones se produjo en las colonias del Reino Unido en América del Norte, constituyendo la primera revolución burguesa que dará como resultado la independencia de Estados Unidos. Posteriormente se destaca otra rebelión de carácter burgués, esta vez en Francia. El hecho desencadenó la famosa Revolución Francesa. Por lo tanto, esto se centró, o comenzó más bien, con dos revoluciones. Las acabo de nombrar. ¿Cuáles eran? ¿O en qué lugares eran? En Francia. Y también ¿dónde se produjo? Por aquí sale. En Estados Unidos, en América del Norte. Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo para centrarlos o centralizarnos en la época.
tenemos que la Edad Antigua comenzó el año 4000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Luego comenzó la Edad Media en el año 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo, por supuesto. La Edad Moderna comenzó en el año 1453 hasta el año 1789. Y la Edad Contemporánea comenzó en el año 1789 hasta ahora, ¿cierto? Hasta nuestros días. La transformación iniciada a fines del siglo XVIII, principalmente la que constituye la Revolución Francesa, se considera como el acontecimiento que permite el cambio de la época desde la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Es decir, la Edad Contemporánea comenzó desde la Revolución Francesa, que no se le olvide. Dato importante que puede ser pregunta de una IA. Ahora comenzamos con la independencia de Estados Unidos. Interesante el tema, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué se trata la independencia de Estados Unidos? A ver, Javiera, Yaciara, Nicolás Gajardo. ¿No saben? Pero hoy día lo vamos a aprender entonces. Después les voy a volver a repetir la misma pregunta. Porque recordemos que nuestro objetivo se centra en que aprendamos la independencia de Estados Unidos y el fin del antiguo régimen. La nación norteamericana de Estados Unidos tiene sus orígenes en unos territorios que colonizaron ciudadanos ingleses en la costa atlántica de América del Norte a inicios del siglo XVII. Los ciudadanos ingleses establecieron ahí 13 colonias, las cuales fueron incorporadas al Imperio Británico. ¿Cuántas colonias establecieron? A ver, Nicolás Martínez. ¿Lo escucho? Yo sé que usted puede. Muy bien, 13 colonias. Pero desde la segunda mitad del siglo XVIII, una gran cantidad de guerras entre los colonos y el Imperio Británico llevaron a que estas colonias americanas se independizaran de Inglaterra en el año 1776. ¿Cuántas colonias eran? Muy bien, 13. Este acontecimiento que lleva a la independencia y el nacimiento de Estados Unidos se considera uno de los hitos más importantes de la historia moderna, ya que sirvió de ejemplo para la emancipación y próxima independencia de las colonias hispanoamericanas. Por lo tanto, las 13 colonias fueron un ejemplo para las demás independencias de América, ¿cierto? Aquí tenemos América colonizada por los países europeos. En color azul está la costa atlántica de Norteamérica, perteneciente al Imperio de Gran Bretaña. En plomo están los pueblos originarios. En amarillo están los pueblos de España. En verde tenemos a Portugal. En azul, ya lo habíamos dicho aquí, Gran Bretaña. En rojo, Francia, por acá, por acá, por acá y por acá. Y por último, en negro, Holanda. Aquí este pedacito pequeñito. Continuamos, estudiantes bellos. Entre los años 1637 y 1733, en la costa atlántica de América del Norte, se establecieron 13 colonias inglesas. Ellas son... Yo sé que muchos de ustedes han escuchado estos nombres, así que mucha atención. Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, perdón la pronunciación de la tía, hace lo mejor que puede. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia. Los habitantes de las colonias profesaban el protestantismo. Solo en Maryland existía libertad de culto. Solo en Maryland podían expresarse libremente. Aquí tenemos esta imagen donde se destacan las 13 colonias que acabo de mencionar, ¿cierto? Con sus límites y de diferentes colores.
Excelente, continuamos. Luego de la Guerra de los 7 Años entre 1756 y 1763, donde los de Inglaterra derrotan a Francia, comenzaron las tensiones entre la colonia británica y la colonia americana. Entonces, en la Guerra de los 7 Años, ¿quién derrotó a quién? A ver, Nicolás Gajardo, Nicolás Martínez. ¿Quién derrotó a quién? Javiera, Yaciara, Benjamín. Lo escucho, a ver. Yo sé que usted puede. Vamos. ¿Quién derrotó a quién? Muy bien, Inglaterra derrotó a Francia. Excelente. Pero si bien los colonos aportaron a Inglaterra ayuda económica durante la Guerra de los 7 Años, estos no recibieron ningún tipo de ayuda, lo que trajo consigo un resentimiento desde la colonia para Inglaterra. Por lo tanto, los de la colonia juntaron un resentimiento porque no recibieron ayuda económica. En 1764, Gran Bretaña aumenta los impuestos a sus colonias. Dictó leyes de impuestos sobre el azúcar y el timbrado. Qué mal, ¿cierto? Estas medidas enojaron a los colonos, ya que para el aumento de tributos ni siquiera fueron consultados. Los colonos no fueron consultados para que subieran los impuestos en el azúcar y en los timbrados. Por lo tanto, ellos se molestaron, por supuesto. ¿Quién no se molesta, cierto?, cuando lo pasan a llevar? Luego surge el motín del té en el año 1773 en la ciudad de Boston. ¿Y en qué consistirá el motín del té? A ver. ¿De qué creen ustedes que se trata el motín del té? ¿Una guerra donde se tiran té? ¿Se tiran bolsitas de té así? ¿Creen que se trata de eso? Sí, ¿no? Pues vamos a ver de qué se trata el motín del té. Para el año de 1773, nuevamente Inglaterra sanciona un nuevo impuesto, esta vez al té. El descontento aumenta entre los colonos debido a que estos pagaban altos impuestos a Inglaterra, pero no contaban con representantes en el Parlamento inglés, por lo que no podían tomar decisiones políticas y no se les preguntaba cuándo subían los impuestos. Por lo tanto, surgió el motín del té. ¿Y en qué consistió? En que los colonos votaron 3 cargamentos de té. Como protesta al último aumento del tributo del té, un grupo de ciudadanos de Boston asaltaron 3 barcos cargueros de la Compañía de las Indias Orientales y toda su carga fue arrojada al mar. Este acontecimiento se conoce como el motín del té, ya que los barcos cargueros contenían té. Interesante, ¿cierto? ¿Qué cree usted del motín del té? Si alguien lo pasa a llevar, ¿usted armaría un motín? No, ¿cierto? Primero se conversan las cosas. Tal vez en ese tiempo no se podían solucionar así los problemas. El Parlamento inglés sancionó fuertemente a los colonos luego del motín del té. Dictaron muchas leyes restrictivas y económicas. Además, les quitaron autonomía al gobierno colonial. Por lo tanto, el motín tuvo consecuencias. Las tensiones aumentaron a tal punto que en el año 1775 comienza la Guerra de la Independencia entre las colonias y el Imperio Británico. Es decir, todo llevó de una cosa a la otra. Les subieron los impuestos, ellos se enojaron, hicieron el motín del té, luego fueron sancionados y luego comienza la Guerra de la Independencia entre las colonias y el Imperio Británico. La ley de timbre fue derogada tras las protestas que enfrentó en las colonias británicas. El reverente W. Scott dirige la procesión que lleva a la ley de timbre en un ataúd. Le sigue Grenville cargando los restos de Leigh, Wood, Bedford y Templum, quienes fueron los principales protagonistas de dicha reforma impositiva. Es decir, seguían imponiendo, ¿cierto? Porque nadie quería ceder.
Pero luego surge la noticia de última hora. ¿Cuál será la noticia de última hora? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasa ahora? ¿Qué cree que pasa usted, Benjamín? Nicolás Gajardo, Nicolás Martínez, ¿qué pasará? A ver. Vamos a ver. Comienza la independencia de Estados Unidos. Abrió los fuegos la batalla de Lexington el 19 de abril de 1775, considerado el primer enfrentamiento de la guerra por la independencia y donde los británicos son vencidos. Para debilitar el poder de Gran Bretaña, tanto Francia como España entregaron ayuda militar a los colonos norteamericanos. Por lo tanto, ¿con qué batalla comienza la independencia de Estados Unidos? A ver, lo acabo de nombrar. Con la batalla de Lexington, muy bien. ¿Y quién la gana? A ver, Benjamín, ¿quién la gana? Nicolás Gajardo, Nicolás Martínez. Los colonos, muy bien. ¿Y de quién reciben apoyo? A ver, la tía lo dijo recién. Muy bien, de Francia y España. Excelente. Francia y España apoyan a los colonos norteamericanos. En el mismo año, 1775, se llama el Segundo Congreso Continental de Filadelfia y con la victoria de la primera batalla, esta vez participan entusiasmadamente todas las colonias, liderados por los patriotas George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Robert Morris, y deciden formar ejércitos de milicia coloniales para enfrentar a Inglaterra. Se decide nombrar comandante supremo de todas las tropas de las colonias el patriota independentista George Washington. ¿Han escuchado de él ustedes? Yo sé que sí, él es muy famoso. Él se considera entonces jefe de las tropas. Por acá tenemos la batalla de Lexington y Concord. Por acá tenemos el Segundo Congreso de Filadelfia. Y por acá tenemos el comandante supremo George Washington en plena batalla. Interesante las imágenes, ¿cierto? El mismo Congreso de Filadelfia suscribió el día 4 de julio de 1776 el acta de la proclamación de la independencia de las 13 colonias. Por eso, antes la bandera de Estados Unidos tenía 13 estrellitas. La declaración de la independencia de las 13 colonias fue redactada por una comisión compuesta por Washington, Jefferson, Adams y fue leída solamente en Filadelfia. Y aquí tenemos la imagen, la declaración de la independencia de los 13 Estados Unidos en América el día 4 de julio de 1776. Ahí tenemos el documento oficial. Recuérdelo muy bien, el 4 de julio de 1776. Muy bien. La batalla de Boston y la de fronteras con Canadá en el año 1776 fue favorable a los colonos. Nuevamente ganaron los colonos. En el año 1777 tuvo lugar la batalla de Saratoga, la cual constituyó el primer gran triunfo sobre los ingleses. La batalla de Yorktown en el año 1781 fue apoyada por Francia. Esta fue otra gran victoria para las milicias coloniales. Con esta batalla se sella finalmente la independencia de Norteamérica. Entonces, con la batalla de Yorktown finaliza la independencia. ¿Y quién apoya entonces a los colonos? ¿Quién apoya a los colonos? A ver, quiero escuchar a la Yaciara. Finaliza con la batalla de Yorktown. Muy bien. ¿Y quién los apoya? ¿Qué país? A ver, yo sé que usted puede. Muy bien. Francia. Excelente. Se nota que están poniendo atención, ¿cierto? En la paz de Versalles y el tratado del mismo nombre, el cual se suscribe en el año 1783, Inglaterra, reconoce la independencia de los Estados Unidos. ¡Al fin! ¡Eh! Como
figuras principales de la emancipación destacan George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. ¿Qué quiere decir emancipación? Que se independizan, ¿cierto? Por si alguien no sabía. Bueno, como decía anteriormente, los encargados fueron George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, conocidos como los forjadores de la independencia de Estados Unidos. Ojo con eso, que también puede ser pregunta de guía. Por aquí tenemos la Constitución de Estados Unidos y el momento de la firma de la misma en la Convención de Filadelfia. Y por acá el documento oficial. ¿Qué les pareció? ¡Excelente! Ahora vamos a explicar la actividad. ¿De qué se tratará? A ver. Responde las siguientes preguntas de forma escrita o verbal sobre el contenido visto en la clase del día de hoy. Les voy a leer las preguntas. ¿Por qué el sistema absolutista entra en crisis a fines del siglo XVIII? Mencione las principales causas que llevan a esta crisis. Esa es una de las preguntas. La siguiente. Nombre al menos 2 aspectos que llevan a las tensiones entre las colonias norteamericanas y la corona inglesa. Y por último, describe qué es el motín del té y por qué se produce. Esta es la tarea que tienen que hacer. Solamente tienen que responder las 3 preguntas. Lo pueden hacer de forma verbal o escrita. Verbal y escrita. Fácil, ¿cierto? Pueden enviarlo a través de un video o de un audio. O si no, en la misma guía lo pueden responder. Recuerden antes de hacer la guía, lavarse las manos. Ahora, queridos estudiantes, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase. ¿De qué hablamos hoy? A ver. Lo escucho. Yo sé que me pusieron atención. A ver, Benjamín, Nicolás Bajardo, Nicolás Martínez, Esteban, Yaciara, Javiera. Bien, del motín del té. Hablamos ¿de qué más? A ver. De la independencia de Estados Unidos. Súper bien. Y al principio de aquí hablamos, ¿se acuerdan? Del fin del antiguo régimen. Excelente. Los representantes de las 13 colonias se autoconvocaron en una convención constituyente. Luego, la discusión se centró en estructurar un nuevo estado. Luego de muchos meses de sesiones, en septiembre de 1787, fue proclamada la Constitución de los Estados Unidos de América. Y por último, la Constitución de 1787 estableció la creación de una república federal y democrática basada en un gobierno central constituido en 3 poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial. Entre ellos, el poder legislativo, el que dirige la nación a través de los congresos nacionales. Por lo tanto, estudiantes, primero vimos el fin del antiguo régimen, luego la independencia de Estados Unidos y todas las etapas que tuvieron que pasar, todas las batallas, todas las fechas y quiénes fueron los principales autores de la independencia de Estados Unidos. Así que espero les haya gustado la clase de hoy y cumplimos o no el objetivo. A ver, ¿de qué se trataba? De que identificáramos las características del fin del antiguo régimen y de la independencia de Estados Unidos. ¿Lo logramos? ¡Súper bien! Me alegra que logremos los objetivos. Bueno, estudiantes, ese es el fin de la clase grabada. Los invito, por supuesto, a seguir participando y viendo las clases grabadas porque la tía los hace con mucho cariño y mucho amor para que nos mantengamos conectados. Les mando un beso, un abrazo. Chao, estudiantes.